Cada vez que obviamente en la comunidad internacional tocan el tema de estas organizaciones como las FARC, como el Ejército de Liberación Nacional, se plantea la posibilidad de un diálogo, de una negociación, de una salida a la reconciliación e incluso al interior de Colombia y el mismo gobierno, el vicepresidente Angelino Garzón de esa manera lo ha manifestado al rechazar la forma como las FARC están realizando estas liberaciones a cuentagotas, de manera que genera también mucha expectativa en los familiares, sin entregar las coordenadas correctamente, es decir, los critica, pero al final dice, algún día tendremos que perdonarnos. Yo le quiero preguntar una cosa, señor embajador de la Unión Europea, Fernando Cardesa. Hay esa opción, la de la negociación, pero ¿usted no cree que también puede existir esa opción de una sociedad civil firme que le exija a las FARC sencillamente desmantelarse, de poner las armas como única vía de poder tener contacto con ellos y de que se pueda abrir de pronto un camino hacia una aceptación civil de esas personas? También existe la vía del sometimiento a la justicia, como se consideran las BACRIM, los paramilitares o esas otras formas de criminalidad. ¿La Unión Europea también concibe esas otras alternativas diferentes a la negociación? Bueno, para nosotros no solo es una opción, sino, es decir, es la única opción por parte de la sociedad civil en la medida en que la sociedad civil se quiera considerar una sociedad civil legitimada e inserta en una sociedad democrática. La única posición que puede tener es la de rechazo precisamente a toda actividad criminal, independientemente de cuál sea el origen y la motivación, y en todo caso, pues como venimos diciendo, el secuestro, la captación de menores y todo otro tipo de acto criminal, como puede ser el asesinato, etcétera, etcétera, es sencillamente reprobable, y es reprobable para todo el mundo. Entonces, la posibilidad de una negociación, tal y como se pueda plantear por parte del Gobierno, tiene que estar basada, y en eso nosotros apoyamos al Gobierno incondicionalmente, tiene que estar basada en el principio de la no criminalidad o del cese de la criminalidad, además de la entrega de las armas o del desarme que se pudiera producir de la forma que se pactara, y por supuesto que el sometimiento a la justicia. Pero bueno, vuelvo a repetir, al Gobierno le compete el derecho de gracia y el derecho de perdón, y sabrá cómo tener que administrarlo precisamente cuando pueda encontrar el clima aceptable y adecuado para que una negociación de esa naturaleza se pueda dar. Pero bueno, eso es algo que el Gobierno de Colombia tendrá que juzgar, y nosotros, por supuesto, que confiamos plenamente en el Gobierno de Colombia para que haga ese tipo de valoración. Bueno, ya hemos hablado de varios de estos puntos de la declaración del portavoz del alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, señor embajador, y vamos a hablar precisamente de un párrafo concreto que tiene que ver con las circunstancias que rodean la liberación de los últimos secuestrados, que para la Unión Europea suscitan serios interrogantes. Fue esa odisea que tuvieron que enfrentar el mayor de la policía, Guillermo Solórzano, y el cabo del ejército, Salín Antonio San Miguel, y sus familias antes de regresar a la libertad, porque el grupo criminal de las FARC había dicho que los entregaría una comisión de la Cruz Roja Internacional, exactamente el Comité Internacional de la Cruz Roja, el pasado domingo. Sin embargo, este compromiso fue incumplido y el engaño ante la opinión pública fue evidente. Hoy, 3 días después, la agrupación no ha dado ninguna explicación. La Unión Europea llamó la atención precisamente frente a esa situación. Odisea hacia la libertad. El domingo 13 de febrero, antes del mediodía, el llamado helicóptero de la libertad recorrió la zona donde el grupo terrorista de las FARC se había comprometido a entregar al mayor de la policía, Guillermo Solórzano, y al cabo del ejército, Salín Antonio San Miguel. Ambos, en ese momento, estaban secuestrados. Y hemos dado vueltas y vueltas tratando, parece ser que anotamos mal las coordenadas nosotros y no lo hemos podido encontrar. Los pilotos de la aeronave nunca encontraron el sitio de las coordenadas y la comisión humanitaria tuvo que regresar con las manos vacías. Ante el evidente engaño, el interlocutor del gobierno colombiano para el proceso rechazó contundentemente la actitud de las FARC. Hoy, las FARC entregaron unas coordenadas en el departamento del Tolima. Los helicópteros fueron a esas zonas y resulta hoy que supuestamente los secuestrados no se encuentran en el departamento del Tolima, sino en el departamento del Cauca. Supuestamente debieron moverlos
más allá de la cordillera, y esta conducta de las FARC extraña, molesta y nos inquieta mucho. Tras estas declaraciones, los familiares del militar y del policía secuestrados vivieron su propia odisea. Teníamos preparado lágrimas, pero de alegría. Ya salimos fue otra vez con lágrimas de tristeza y esperando a ver qué nos pueden decir. Tengo fe en que el presidente colombiano va a ser flexible una vez más, puesto que falla, no sé si de tipo humano o tipo climático, impidieron la liberación del sobrino. Sin embargo, la esperanza regresó cuando el gobierno anunció el restablecimiento de la operación humanitaria. Estamos evaluando varias personas con el CICR la situación para la continuación del proceso de liberaciones. Hace pocas horas, finalmente, el Mayor Solórzano y el Cabo San Miguel fueron recibidos por la misión humanitaria en las montañas de Cauca. Encadenado 24 horas siempre, 24 horas encadenado, para nada nos soltaban, man. Hace ya una semana venimos caminando y llegar hasta acá, aquí a la máquina de la libertad por fin. Señor embajador de la Unión Europea ante Colombia y Ecuador, Fernando Cardesa, ahí también queda resaltado ese punto. ¿Qué espera la Unión Europea sobre eso? ¿Una explicación clara y entendible por parte de las FARC? Pues efectivamente, nosotros esperamos que se pueda producir un esclarecimiento sobre esa pretendida confusión o ese pretendido error, o quizá no haya sido ni error ni confusión, sino una premeditada actuación por parte de las FARC, toda vez que para nosotros es difícil de entender que se pueda producir un error en la determinación de coordenadas cuando el error es tan sustancial, es decir, estamos hablando de una entrega en un lugar y en un sitio que está al otro lado de la cordillera central, es decir, hay una diferencia sustancial. Aparte de que, bueno, nosotros somos también conscientes de que el lugar en el que estaba prevista la primera entrega y las coordenadas que se dieron para hacer esa supuesta entrega que no se produjo en una primera instancia es un lugar que desde un punto de vista estratégico es importante en el conflicto colombiano. Es decir, nosotros, mientras no haya una explicación clara, nos queda la duda de la buena voluntad y de la buena disposición en la utilización de la información por parte de las FARC. Pero bueno, tenemos la esperanza de que se produzca ese esclarecimiento para ir también en la buena dirección, y en eso estamos a merced de lo que las FARC puedan esclarecer y la satisfacción que eso pueda generar al gobierno colombiano y a las Fuerzas Armadas colombianas.